Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual De de crianza. crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de sus vidas. Estamos en esta maravillosa serie que hemos titulado Identidad y nos estamos basando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recordemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a una comunidad de cristianos que se encuentran en la provincia romana de Asia. El apóstol Pablo está en la cárcel mientras escribe esta carta. Esta carta no pretende llegarle a una sola comunidad, sino le va a llegar a varias comunidades cristianas en la provincia romana de Asia. Pero ¿cuál es la intención del apóstol Pablo? Él quiere decirles a los judíos y a los gentiles cristianos que ya no tienen por qué existir divisiones entre judíos y gentiles, porque en Cristo tenemos una nueva identidad y esa identidad está en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas que responden a un llamado. Y entonces ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay personas de primera y segunda categoría, no hay mejores y peores, no hay más piadosos que otros, simplemente todos somos un solo pueblo y nos acercamos a Dios por medio de su Espíritu Santo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, quiere decirles, ya se ha derribado ese muro de enemistad. Ya judíos y gentiles nos acercamos a Dios por medio de un mismo espíritu. Hay una virtud importante que está promoviendo aquí el apóstol Pablo y es la virtud de la identidad. Aquí esta es la virtud que hemos querido resaltar. ¿Cuál? La identidad. Claro, porque si somos creyentes en Jesucristo, si hemos nacido de nuevo, entonces tenemos una nueva identidad. Las Sagradas Escrituras hablan no de convertirse a un grupo, sino las Sagradas Escrituras hablan de un nuevo nacimiento, una obra que hace Dios en nuestras vidas. Como lo dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, ahora ya todas son hechas nuevas. Y entonces el apóstol Pablo aquí nos está promoviendo una virtud importante que es la virtud de la identidad. El género literario, esta es una carta que no es tanto como una carta pastoral dirigida a un grupo específico de personas, sino más bien es un tratado de fe que pretende ser una circular para varias iglesias. La prueba está en que aquí no hay casi saludos personales, saluden a fulanito, a sutanito, un saludo muy específico no lo encontramos en la carta a los Efesios, lo cual es extraño, ¿no? Porque él duró más de 2 años en Éfeso. En cambio, en la carta a los romanos vemos que él manda unos saludos muy específicos. Saluden a fulano, a sutano. Los nombra de manera específica. La carta a los efesios no, porque pretende ser una carta circular. Leímos en el capítulo 1 que somos benditos con toda clase de bendiciones espirituales porque estamos unidos a Cristo. Y ese fue como el resumen introductorio, ¿no? De los 3 primeros capítulos. Todo lo que hemos recibido. Somos benditos, somos amados, somos sellados, somos elegidos. Somos miembros de su cuerpo, somos parte de la iglesia. Ese era un misterio que estaba oculto por los siglos, pero que ahora nos fue revelado y que ahora Pablo es apóstol, es un enviado especial a hablar de ese misterio que ahora fue revelado. Y es que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que es en Cristo Jesús que recibimos una entrada al Padre, y que es en Cristo Jesús que recibimos la vida eterna, y que es en Cristo Jesús que hay ya paz en medio de los dos grupos, los judíos y los gentiles, ya no hay divisiones. Eso nos da una identidad firme. En los capítulos 1, 2, 3 también el apóstol Pablo explicó que ya no estamos dirigidos por Satanás, que ya no estamos dirigidos por el diablo, que ahora el pecado no nos puede gobernar,
que somos salvos por gracia, no es un mérito nuestro, sino que es un regalo de Dios. Y entonces la jactancia queda totalmente eliminada. El apóstol Pablo también nos explica a sus receptores que él ora para que puedan comprender la magnitud del amor de Dios, que es muy difícil de entender, pero que al menos puedan crecer en ese conocimiento para que la plenitud de la vida de Dios sea manifiesta o manifestada en ellos. Eso es algo interesante, mi querido Dani. La magnitud de la vida de Dios, la magnitud del amor de Dios, la plenitud de la vida de Dios manifestada en nuestra vida. Esto se debe notar, mi querido amigo Dani, se debe notar. ¿Será que se nota en ti? ¿Será que se nota el gozo, la paz, la paciencia que da como resultado la plenitud de la vida de Dios? Pero si no le tienes paciencia a tu propia familia, si no le tienes paciencia a los que viven contigo, ¿qué se puede esperar de los demás? Ojo, querido amigo que me estás escuchando, ¿será que esto está siendo manifiesto en tu vida? La plenitud de la vida de Dios manifestada en nuestro ser. Qué buena pregunta. El apóstol Pablo ora entonces por crecimiento espiritual y entonces en los capítulos 1, 2 y 3 nos explica quiénes somos en Cristo, le explica a sus receptores quiénes son la iglesia, son el cuerpo, son benditos, son sellados, son elegidos, son hijos. Ya no están dominados por el pecado, ya no están gobernados por Satanás, han nacido de nuevo y nada de eso es por mérito propio, todo el mérito se lo lleva Dios y su Hijo Jesucristo. Y ahora en el capítulo 4 arranca con el andar digno. En el capítulo 4 dice, capítulo 4, versículo 1, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna. ¿Qué es una vida digna? Una vida digna es una vida que esté acorde, una vida que sea coherente, una vida que se porte a la altura del llamado que hemos recibido, porque el apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 4, versículos 1 y 2, porque de verdad hemos sido llamados. No fue que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos amó primero. Eso es algo que queda muy explícito en todas las Sagradas Escrituras. No tenemos mérito porque nosotros no hemos buscado a Dios. Fue Dios el que nos buscó a nosotros. Nosotros no le hemos dado la oportunidad a Dios. Eso es como chistoso. Acuérdate, Dani, ese mensaje donde tú escuches algún día, ven, acércate a Jesús, Él te está esperando, dale la oportunidad a Dios. Eso no nos enseña la Biblia. Nosotros estábamos irremediablemente perdidos y éramos objeto de la ira de Dios. Y Dios en su misericordia se acerca a nosotros porque Él es compasivo, fiel, justo, amoroso. Y Él nos da la oportunidad. Y si hay algún atisbo de piedad, si hay algún asomo de bondad, si hay algo, una pizca de benevolencia, no es porque tengamos el mérito, es porque Dios tuvo misericordia, porque nosotros somos absolutamente malos, egocéntricos, egoístas, somos pecadores, tenemos un alma putrefacta, estamos totalmente pervertidos por el pecado, pero Dios en su misericordia nos salva. Como dicen las Sagradas Escrituras, a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, Dios toma la iniciativa y nos salva. Y como lo dice Romanos capítulo 5, ahora tenemos paz para con Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes éramos sus enemigos, éramos objeto de la ira de Dios. Estábamos enfrentados al Rey del universo y a su ira por nuestro pecado. Pero Dios es tan misericordioso que nos salva y por eso la carta a los Romanos quiere eliminar, la carta a los Efesios, en la identidad, quiere eliminar cualquier asomo de superioridad por parte de los judíos y cualquier complejo de inferioridad por parte de los gentiles. Le dice a los judíos no se vayan a creer superiores. Le dice a los gentiles no se vayan a creer inferiores. Todos somos un solo cuerpo y somos un solo pueblo y ya no somos extranjeros ni extraños. Ya no somos extraños, le dijo él a los gentiles. Ya no somos advenedizos, dicen otras versiones. Ya no somos huérfanos. Ya no estamos por ahí como sin Dios y sin esperanza. No, ahora hemos sido acercados por la misericordia. Qué maravilla la identidad. Y por eso en los capítulos 4, 5 y 6 nos explica el apóstol Pablo entonces de qué se trata el andar digno. Y el andar digno entonces sean pacientes, tolerantes unos con otros. Tolérense las faltas por amor, dice, pero eso es algo lógico. ¿Cómo no nos vamos a tener paciencia si somos malos, si somos pecadores, si fuimos rescatados? Entonces, si yo no le tengo paciencia a mi familia, Dani,
Si yo no te tengo paciencia a ti, si no le tengo paciencia a mi esposa, a mi hija, si no le tengo paciencia a mi familia extendida, ojo, si no le tengo paciencia a mis hermanos en la fe, entonces eso quiere decir que los estoy juzgando con severidad, porque yo me creo en algo superior a ellos. Eso sería terrible. Y por eso lo lógico del andar digno es como lo dice Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Anden de una manera digna, de acuerdo al llamado que han recibido, porque en verdad fueron llamados. Sean pacientes, tolerantes unos con otros, humildes, tolérense las faltas por amor. Y aquí es donde el apóstol Pablo arrancó diciendo que el andar digno arranca con la verdadera unidad. Dijimos que la verdadera unidad no se logra por medio del sectarismo. No se puede lograr la unidad cristiana diciendo, bueno, el que entre de estas puertas para acá, a esta organización, es el salvo. El que se quede por fuera se condenará por siempre en el infierno, porque los únicos salvos son los que pertenecen a esta organización. La unidad no se logra con el sectarismo, pero tampoco la unidad se logra con el ecumenismo. Ah, no, vengan, acérquense, no importa en qué creas, no importa cómo lo creas, Dios es el mismo. Tampoco. La verdadera unidad se logra a través del estudio de las Sagradas Escrituras y como ya lo leímos en el capítulo 4, Dios, Jesucristo cuando fue al cielo, dio dones. ¿Y cuáles son los dones dados por Dios y dados por Jesucristo? Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Pero para qué los dones? Para que seamos instruidos en la iglesia y para que seamos maduros y para que no nos dejemos arrastrar por todo viento y por toda enseñanza. Eso lo leímos en el capítulo 4. Ya no seremos como niños. Miren lo que dice el versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Después vimos en el capítulo 4, versículo 17, cómo vivir como hijos. Y el apóstol Pablo hace un contraste entre el hijo y el necio, entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Y explica claramente cuál es la diferencia. Después en el capítulo 5 empezó el andar diario de un hijo, cómo se porta un hijo. Y la gran conclusión de esta sección la encontramos en el capítulo 5, versículos 18, 19 y 20, donde dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Capítulo 5, versículo 18, vuelvo y lo leo. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde está la médula del asunto. Aquí es donde está el centro, el secreto del andar digno. Si quitamos capítulo 5, versículo 18, esto no serían sino reglas para cumplir, esfuerzo humano. Pero el apóstol Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. No hagan como los paganos que se rinden ante los ídolos en sus fiestas desenfrenadas, donde hay alcohol, donde hay vino, donde hay embriaguez y donde se practica la perversidad. En la iglesia cristiana, en el medio de los seguidores de Jesucristo, lo que existe es un control del Espíritu Santo. No es como algunos dicen, ay, mírenlo, está fuera de sí, está embriagado del Espíritu Santo, da vueltas, se tira al piso, vomita, grita, chilla, llora, vocifera. Ay, no, es el Espíritu Santo que lo está haciendo, es una manifestación, está embriagado del Espíritu Santo. Qué mala interpretación, cuando lo que las Sagradas Escrituras están diciendo están poniendo es un contraste entre las fiestas paganas, porque acuérdense que en la provincia romana de Asia estaba el templo de la diosa Artemisa, el templo de la diosa Diana, donde se ofrecían sacrificios inmorales, donde había embriaguez, donde había prostitución masculina y femenina, donde habían todo tipo de ritos abominables. Y la característica era el desenfreno. Y por eso estaba contrastando y diciendo, el desenfreno allá en el paganismo, en el cristianismo es control. ¿Control de quién? Control del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la adoración, cantos, salmos, canciones espirituales. Y leímos el pasaje paralelo allá en Colosenses capítulo 3, versículos 17 en adelante, donde el significado es ser controlados por el Espíritu Santo, es que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sí lo recuerdas, querido amigo?
Este versículo, capítulo 5, versículo 18, tiene su paralelo en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 12, 13, 14, 15, en adelante, 17, 20. Ahí se explica que es el mensaje de Cristo el que debe controlarnos. Y ahí es donde encontramos el secreto del control del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es a través de las Sagradas Escrituras. Y después de ver el andar diario de un hijo, vimos las relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Y ahí es donde, Dani, debes entenderlo, que si tú eres dirigido por el Espíritu Santo, tú respetas, obedeces y tienes buenas actitudes con tus padres. Eso no puede ser que una familia se grite, que una familia se haga mala cara, que una familia se diga palabras feas. ¿Y pero qué? Pero luego no son guiados por el Espíritu Santo. Luego no se supone que son cristianos. Luego no se supone que es el Espíritu de Dios el que los controla. Entonces, ¿por qué tienen malas actitudes entre ustedes? Y aquí fue donde el apóstol Pablo nos explicó en el capítulo 5, versículo 21 en adelante, incluyendo el capítulo 6 hasta el versículo 9, cómo son las relaciones interpersonales guiadas por el Espíritu Santo. Primero está entre los esposos. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, respeten a sus esposos. Todos, sométanse unos a otros. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Esclavos, obedezcan a sus amos. Amos, obedezcan a sus esclavos. El campo de influencia siempre será de la familia hacia afuera. Siempre la conversión se va a notar, siempre es desde la familia hacia afuera. No es que, yo soy amable con los vecinos, pero con mi familia soy súper grosero. Eso es una incoherencia absoluta y eso no es el andar digno de un cristiano. Pero eso arranca por los esposos, por los hijos, por los padres, y ahí sí, a nivel más amplio, a nivel social. Y después terminábamos en la clase pasada analizando ya las relaciones interpersonales, las relaciones del Hijo de Dios, y desde la clase pasada estuvimos estudiando la batalla del Hijo de Dios. Porque nuestra identidad es que somos hijos, somos amados, somos un pueblo, somos la iglesia. ¿Y cuál es la batalla? Tenemos una batalla contra el diablo. Y eso es lo que estamos estudiando. Leo Efesios capítulo 6, versículo 10. Leo capítulo 6, versículo 10. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía. ¿Cómo debo hacerlo? Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! En la batalla del Hijo de Dios encontramos que la batalla es contra Satanás y contra una jerarquía específica, una jerarquía muy bien establecida de demonios, ángeles caídos, que son enemigos de Dios y enemigos de sus hijos.
Satanás es nuestro archienemigo, pero ya lo leíamos y lo estudiábamos en la clase anterior. Su poder no se basa en la fuerza, sino en el engaño. No es que Satanás nos vaya aquí a agarrar y nos mate y que nos caiga fuego y que entonces como nos odia tenga poder de destruirnos físicamente hablando. El poder de Satanás radica en sus estrategias, en sus trucos, en sus artimañas. Miren lo que dijo el versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Él es un prestidigitador, un mentiroso, un ilusionista, es el padre de la mentira, lo describen las Sagradas Escrituras. Y su poder se basa en el engaño. No nos vayamos a imaginar a Satanás con cachos, con cola, con tridente. No. Es un ángel de luz y se disfraza como ángel de luz. Y sus seguidores, su séquito de demonios se disfrazan como ángeles de luz. Y su técnica y su táctica es la seducción y el engaño. Y apela a los deseos humanos para engañarnos. Pero ¿cómo enfrentarlo? Hay personas que creen que una guerra contra el diablo es echarlo fuera y coger un tambor y empezar a decir fuera Satanás, fuera, fuera, te ato y te encadeno. Esa es una muy mala interpretación de Efesios capítulo 6 versículo 10. La verdadera lucha la dijo el apóstol Pablo en lo que leímos. Es un estilo de vida donde se caracteriza ese estilo de vida por la verdad. Jesucristo es la verdad y andar en la verdad. Por la justicia, somos justificados por Jesucristo y vivimos una vida absolutamente recta. Por la fe, por el casco de la salvación, donde tenemos la seguridad absoluta de nuestra salvación. La espada del Espíritu, el arma ofensiva, que es las sagradas o son las Sagradas Escrituras. Es un estilo de vida, incluye la oración. Estar seguros, firmes en el Evangelio, hablar de Jesucristo, leer las Sagradas Escrituras. O sea que la guerra contra el diablo la vamos a ganar sometiéndonos a Dios y teniendo un estilo de vida donde nos resistimos a las estrategias del diablo. Un estilo de vida que incluye la oración. Y ya las palabras finales, el apóstol Pablo dice, bueno, por favor oren por mí para que Dios me dé la valentía, oren por mí. Eso nos muestra el grado de humildad, de vulnerabilidad del siervo verdadero de Dios. ¿Cuántas personas creen en los superapóstoles o en los superpredicadores? Porque casi siempre los superpredicadores se muestran como superiores al resto de las personas. Casi siempre la prédica de un falso maestro se va a caracterizar por sus experiencias personales. Un falso maestro va a empezar su sermón diciendo, bueno, hace unos días estaba yo orando y de pronto vi un ángel que me llevó al cuarto cielo y el ángel me zarandeó y me dio un perfume y el ángel me dio de beber y me dio de comer y tuve y vi e hice y fui. Y cuando agarré mi avión privado o cuando agarré mi lancha o lo que sea y atravesé ríos, mares, cielos, desiertos, selvas, bosques y llegué a tribus y los sané a todos y los resucité y les curé. Y entonces la gente que está escuchando a ese maestro dice, no, pues este tipo... O sea, ni comparación con quién soy yo. Ni comparación. Él fue y multiplicó el arroz, los frijoles, todo. Y uno dice, oiga, yo preparé un granito de arroz y no me alcanzó esta tarde para el almuerzo. Y le he pedido a Dios que haga un milagro. Y ni siquiera Dios me ha escuchado. No, pues yo cómo me voy a comparar a este superministro. Entonces quedan totalmente eclipsados por lo que el ministro falso vende de sí mismo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, y oren por mí. Ese es un grado absoluto de humildad. Oren por mí. Yo también soy frágil. Yo también soy débil. Yo también a veces pierdo las fuerzas. Oren por mí. El siervo de Dios es humilde, reconoce que también falla. ¿Cuántas personas han depositado su fe en un maestro falso? Y después sale que violó como a 40, que abusó de 50, que se robó como 5 millones de dólares, que era un tipo que tenía una doble vida. Y los que lo siguen empiezan a decir, ay, sí ve, todos, una parranda de ladrones. Y entonces terminan abandonando la fe. ¿Qué? Claro, porque no se leyeron las Sagradas Escrituras, donde las Sagradas Escrituras nos habla del andar digno de un hijo. Y el andar digno es humilde. Se despide el apóstol Pablo de una iglesia que ama. ¿Y cuál fue el objetivo de esta carta? Decirles identidad. Judíos,
gentiles, somos hijos, somos amados, somos herederos, somos sellados, somos la iglesia. Y andamos de una manera digna al llamado que hemos recibido, porque en verdad fuimos llamados. Vamos a terminar con 3 textos demasiado importantes de la carta a los Efesios. Capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Ese versículo fue el resumen, fue la síntesis de todos los 3 primeros capítulos. 1, 2, 3 están ahí. Alabado sea Dios porque Dios nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cuáles bendiciones espirituales? Somos parte de su cuerpo, somos la iglesia, somos benditos, somos sellados. Segundo versículo que debemos resaltar. Capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. El andar digno. Capítulos 4, 5 y 6, el andar digno. Si hemos sido llamados, si hemos sido sellados, si somos parte de su pueblo, vamos a andar a la altura de ese llamado. Y después, capítulo 5, versículo 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. No hay manera de tener un andar digno si no es con el poder del Espíritu Santo. Si no existiera este concepto del nuevo nacimiento y del poder del Espíritu Santo, la fe en Jesucristo sería una religión más, donde hay que hacer esfuerzos humanos y donde hay orgullo humano y jactancia humana. Pero este texto claramente nos dice, sean llenos del Espíritu Santo, permitan que sea el Espíritu Santo de Dios el que les controle la vida, y ahí es donde tiene coherencia todo el libro. Sin ese versículo el libro pierde coherencia. Pero este versículo es el que le da coherencia a todo. Hemos recibido un regalo. Hemos recibido la identidad. Y ahora es el poder de Dios el que nos ayuda a vivir de manera digna. Hemos recibido un regalo. Hemos recibido la identidad. Y ahora es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a vivir una vida digna. ¿Y cómo se hace eso? Con el mensaje de Cristo que abunde en nuestra mente y en nuestro corazón, las Sagradas Escrituras. Muy bien, amigo, qué buen estudio hemos tenido en esta serie titulada Identidad. La carta a los Efesios la hemos terminado ya, ¡qué bien! Nos vamos a dar un aplauso por terminar la carta a los Efesios. Muy bien, amigo, te felicito por llegar hasta aquí. Terminar la carta a los Efesios, muy importante. Ya en el mejor manual de crianza hemos estudiado bastantes libros. Hemos estudiado Primera de Juan. Vamos a contar cuántos, Dani. Primera de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera y Segunda carta a los Corintios. ¿Qué otra? Gálatas, Santiago y ahora Efesios. Amigo, qué bien. Te felicito por llegar hasta aquí. 12 libros del Nuevo Testamento. Ya tenemos claro el mensaje de la palabra de Dios. Seguiremos avanzando en este tu curso, el mejor manual de crianza. Y recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Chao. Chao.